Es lamentable, pero todos los indicadores lo confirman. España cuenta con el triste récord de contar con el gobierno que peor lo ha hecho ante esta crisis de la pandemia de todo el mundo. Resulta que lo ha hecho mal en el plano sanitario, no ha evitado contagios, no ha evitado muertes, es el país casi que más muertes tiene por número de habitantes, pero tampoco lo ha conseguido en el plano económico. Resulta que es el país cuyo PIB se desploma más abajo comparado con el resto de países. Ciertamente esto lo viene denunciando hace ya tiempo una serie de organismos internacionales, lo viene criticando también desde hace tiempo la prensa extranjera y lamentablemente aquí en España los ciudadanos cada vez más también se van dando cuenta y a eso obedece que cada vez sean más los que salen a las calles para organizar caceroladas. La más representativa de todas ellas, aunque se producen en todas las ciudades de España, es la que está pasando todos los días a las 9 de la noche en la calle Núñez de Balboa de Madrid. La policía intenta minimizar esos efectos críticos contra el gobierno, pero son cada vez mayores y el gobierno, consciente de que los ciudadanos se empiezan a dar cuenta de la nefasta gestión que ha llevado a cabo, trata de escurrir el bulto. ¿Y cómo lo hace? Pues tratando de echarle la culpa a otros. En estos momentos el Partido Socialista ha elegido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para arremeter contra ella, tratando de desautorizarla y desacreditarla, diciendo que lo ha hecho muy mal en Madrid, cuando hasta la OMS la ha felicitado y los ciudadanos también se lo reconocen, según demuestran las encuestas. Como no podían cazarla por el lado de la gestión, ahora tratan de acusarla de estar utilizando un apartotel de manera irregular, cuando el propio dueño del apartotel ya ha dicho claramente que ella paga religiosamente lo que está consumiendo en esa habitación. En fin, es el asunto que nos ocupa hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT en Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. También desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, en las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Y también con nosotros César Sinde. ¿Cómo estás, César? Buenas noches, Javier. Bueno, una pandemia mundial, como ustedes saben, es el equilibrio más difícil que se pueda obtener y de eso vamos a hablar a lo largo de nuestro programa de hoy. Se trata de poner en el centro del debate ese siempre difícil equilibrio entre la salud y la economía. El confinamiento previene los contagios, pero paraliza la actividad económica. Algunos países han optado por primar las medidas sanitarias, aunque eso deteriorase notablemente su economía. Otros, por el contrario, por proteger su actividad productiva, han descuidado la prevención de contagios. La pregunta es evidente. ¿Es posible combinar ambos intereses? Es decir, establecer medidas para proteger la salud, pero salvando también la economía. El economista Luis Huete, profesor del IS Business School, ha dibujado ese equilibrio en un gráfico que hoy publica Invertia en El Español. Se lo vamos a mostrar. Se trata de un simple gráfico, un plano de coordenadas en el que pueden ver la línea de abscisas y la de ordenadas. En la de abscisas, en la línea horizontal inferior, tenemos lo que llamaríamos el impacto económico. Cuanto más cerca esté de este vértice, peor es el impacto económico que está sufriendo el país correspondiente y a medida que se aleja es que tiene un impacto económico mejor. Y en la otra coordenada, la de ordenadas, la vertical, tenemos el impacto sanitario.
Cuanto más bajo está, es que más muertes está causando, más contagios tiene, peor está conservando la salud de la población y a medida que va subiendo va salvando más vidas y se encuentra mejor. Es decir, que podemos establecer pues 4 cuadrantes, uno de ellos en los países que lo están haciendo peor en ambas cosas, otros los que peor lo hacen en materia económica pero no necesariamente sanitaria, otros los que peor lo hacen en materia sanitaria pero no necesariamente económica y otros los que mejor lo están haciendo en ambas. ¿Dónde encontramos a España? Pues lamentablemente en el extremo de los peores, de los últimos de la fila. Resulta que nuestro país, con un índice de contagios de 572 muertos por cada millón de habitantes, es uno de los peores de todo el mundo. Solamente le rebasa Italia en número de muertos por habitantes, aunque está ligeramente por encima, y Grecia, pero por lo menos, bueno, pues está en una situación diferente. La verdad es que si nos ponemos a ver el impacto económico, resulta que nuestro país también está muy mal, puesto que, a juzgar por los datos con los que contamos, la caída del PIB de un 9 y pico % lo coloca también en una situación en la que en el índice económico se encuentra muy mal situado. La verdad es que el profesor Huete, para establecer este plano, ha decidido establecer en el -7% de PIB el punto de inflexión, la barrera de corte entre los que cuidan su economía y los que no la cuidan. Él mismo dice que es un número arbitrario y que, bueno, en todo caso ya se establecerá o cada economista podrá establecer a partir de qué caída del PIB consideramos que se está protegiendo la economía o no se está protegiendo. Lo lamentable de este caso es que encontramos en la zona roja de los países que peor han cuidado los dos aspectos, tanto el sanitario como el económico, indudablemente a España como el peor colocado, junto a países como Italia, Gran Bretaña, Francia o Irlanda. Y si nos vamos al extremo opuesto, resulta que el país que mejor ha cuidado ambos aspectos es Polonia, que ha conseguido tener el menor índice de contagiados y de muertos y también la menor caída posible en su Producto Interior Bruto. En la zona verde, de los países mejor situados, encontramos también a Japón, Austria, Dinamarca, Malta, Eslovaquia o Alemania. Y el resto de países se mueven entre aquellos que han cuidado muy bien la cuestión sanitaria, pero muy mal la económica, o al contrario, los que han cuidado muy bien la cuestión económica, pero muy mal la sanitaria. La verdad es que es difícil establecer cuál sería el equilibrio adecuado. Tenemos comunicación con el economista Daniel Dacalle. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues haciéndonos una pregunta, don Daniel, ¿es posible equilibrar el cuidado de la salud y el cuidado de la economía con una serie de medidas que garanticen la supervivencia de ambos factores? Claramente sí. Yo creo que el experimento de cerrar la economía por decreto ha sido una equivocación enorme para muchos países y además se ha tomado como reacción a una mala gestión previa y a una mala prevención. Todos los países líderes, que no solamente en esa tabla, sino si vemos, por ejemplo, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, países mucho más cercanos a China, la propia Australia, han mostrado unas cifras tanto de desempleo como de caída del Producto Interior Bruto y de muertos por millón de habitantes que no tienen ni comparación. Corea del Sur, por ejemplo, con 259 muertos, 51 millones de habitantes, un país más grande que España, tiene un 3,8% de paro y su economía este año se estima que va a caer un 0,8%. Hablabas antes de Polonia, pero no solamente países, digamos, que no estemos constantemente utilizando como si fuesen nuestros comparables, ¿verdad? Yo creo que el propio Portugal es un ejemplo de haberlo hecho mucho mejor en gestión, prevención y en mantenimiento de la economía. Y claro, por supuesto, Austria, mucho más cerca de Italia, Suiza, etcétera. La idea de que tenemos que elegir entre vidas o economía es una disyuntiva falsa, incentivada por los populistas y por el intervencionismo. Es completamente falso. De hecho, es una disyuntiva ridícula porque todo el mundo puede entender que la decisión de llevar a cabo un cierre forzoso, y además un cierre forzoso mal gestionado, porque ha sido un cierre forzoso sin coordinar con las empresas, pues se tarda muy poco en hacer, pero se tarda mucho en recuperar. Para que te hagas una idea, según Deutsche Bank, se tarda alrededor de menos de 20 días en cerrar completamente la economía y casi 10 veces eso recuperar
ligeramente el ritmo previo. Y hemos entrado en un bucle, en el caso español, muy peligroso, porque además el gobierno utiliza los malos datos sanitarios para preservar y mantener un estado de alarma que a todas luces ha sido un fracaso absoluto en cuanto a gestión, el mando único absolutamente desastroso, y además para justificar esos datos económicos devastadores como si le estuviesen pasando a todo el mundo. El gobierno habla constantemente de ese concepto falso de la crisis simétrica. Para nada. España es un país que está cayendo mucho más que la media de sus países comparables, que está cayendo más que Italia en cuanto a Producto Interior Bruto, que va a caer más también en las estimaciones. Ese gráfico que comentabas mostraba unas estimaciones francamente optimistas, desafortunadamente, para nuestro país, y con mayor desempleo y además encima, y tristemente, y recordemos a los fallecidos, cada uno de ellos, más muertos por millón de habitantes. Somos el segundo país del mundo en muertos por millón de habitantes después de Bélgica. Don Daniel, hay países que aprueban en sanidad pero suspenden en economía, otros aprueban en economía pero suspenden en sanidad, pero hemos visto que hay algunos, los que usted acaba de mencionar, pues eso, Polonia, Austria, Japón, Alemania, Dinamarca, que aprueban en las dos cosas. Si es posible aprobar en ambas, ¿por qué en España hemos suspendido justamente en las dos y estamos catalogados como uno de los países que peor lo ha hecho de todo el mundo? Pues fundamentalmente porque en España tenemos un virus adicional al que estamos sufriendo sanitariamente, que es el virus de la burocracia. Y tenemos un problema enorme de exceso de burocracia y de mala coordinación en cuanto a las administraciones. Y aquí ha habido una primera decisión absolutamente negativa. No hay ningún medio internacional que no reconozca que el haber retrasado las medidas de contención de cara al 8 de marzo fue un error absoluto, un error que ha costado muchísimas vidas, pero a eso hay que añadirle otro factor muy importante. Ante el error desastroso cometido en las 2 semanas previas absolutamente claves de finales de marzo, de febrero, perdón, y principios de marzo, el gobierno decide hacer del gran titular y las grandes medidas y las grandes decisiones su arma. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es instaurar un mando único, un estado de alarma y toda una cantidad de escollos burocráticos que en vez de facilitar las cosas, todos lo sabemos, un desastre en compra de mascarillas, un desastre en compra de tests. Somos un país que no hace prácticamente tests y que ahora utiliza muchos subterfugios, que no hace ni mucho menos los que debería hacer, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado ha sido eso, es que se ha unido al virus del coronavirus, el virus de la burocratización absoluta y de un mando único que ha demostrado ser un desastre sin precedentes. Señor Lacalle, ante esta pandemia, ¿se pone en cuestión el modelo capitalista o simplemente la mala gestión? No, el modelo capitalista es lo que nos ha permitido, lo que nos está permitiendo en este momento charlar a nosotros, para empezar, que estamos teniendo alimentos, acceso a bienes y servicios de la máxima calidad y sin problemas, gracias a la competencia, a la innovación y a la capacidad de gestionar las cadenas de suministro de las empresas. Lo que ha demostrado es el fracaso absoluto del estatismo y el fracaso absoluto del centralismo. Yo creo que este es otro elemento que para mí es muy importante. La centralización de todo el proceso de decisiones ha sido un desastre sin precedentes y además se ha convertido en un incentivo perverso para conceder favores después a socios de gobierno. Entonces, no es un error, no es una crítica ni un fracaso del modelo capitalista. Los países más capitalistas y con mayor nivel de libertad económica son precisamente los que están en la tabla en liderazgo en cuanto a
gestión sanitaria y gestión económica. Hablamos de Corea del Sur, Singapur, Austria, Suiza, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es un fracaso del capitalismo, es un fracaso absoluto del estatismo y del estatismo centralizado. Pues ante eso, si aprendemos la lección, ¿cuál debería ser en el futuro el equilibrio entre lo público y lo privado? No, el equilibrio entre lo público y lo privado debe ser, como no puede ser otra cosa, no puede ser un equilibrio, no puede ser mitad y mitad, porque lo público vive de lo privado. Entonces, lo que no podemos pensar es que, y de hecho, las cifras de muertos por millón de habitantes las lidera Bélgica, uno de los países con mayor nivel de gasto público del mundo, en los segundos somos nosotros, detrás vienen otros. Esta no es una crisis por falta de gasto público, es una crisis por mala gestión. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que todo eso que damos por hecho que está garantizado, en esa especie de leviatán ultraestatista en el que nos hemos metido, en el que todo parece que tiene que venir del sector público, lo que nos estamos dando ahora cuenta es que sin empresas, sin contribuyentes, sin innovación, sin tecnología y sin competición y competitividad entre las empresas, no tienes estado de bienestar. Nos encontramos al borde de un rescate y sin fondos por parte del gobierno por destruir el tejido empresarial. Nos estamos dando cuenta de lo importantes que son unas empresas que dábamos por hechas y dábamos por garantizadas. Don Daniel, ¿cómo será la sociedad de la postpandemia? ¿Será un mundo en el que se invertirá más en salud, en ciencia y en tecnología? Sí, pero no por el Estado. Como están demostrando de nuevo los países líderes. Me vuelvo a citar Corea del Sur, uno de los países que más invierte en investigación y desarrollo privado. El 70% de la inversión en I+D es privada. Uno de los países que tiene un gasto público más contenido, un 30% del Producto Interior Bruto. Gasta menos en sanidad per cápita. Un país... los países lo invertirán mucho más, pero lo van a hacer las empresas porque los gobiernos, pensámoslo desde un punto de vista, ¿cómo vamos a creer de verdad que los mismos gobiernos que han negado el impacto de la epidemia, negado la severidad de la epidemia, gestionado mal, previsto mal y llevado a cabo mal su proceso de lo que deberían saber gestionar, ¿cómo vamos a poner más recursos en manos de esos estados, de esos gobiernos, para decidir en qué invertir o no? Si ahora mismo los gobiernos del mundo decidiesen en dónde se deben invertir ingentes cantidades para sanidad, dirían todos inmediatamente que en análisis de vacunas para el coronavirus. Es decir, los gobiernos solamente se fijan en intentar prevenir que no vuelva a ocurrir la crisis pasada, igual que, por ejemplo, han tomado muchas medidas para evitar que se aumente la burbuja inmobiliaria, pero no es una cuestión, esa no ha sido la siguiente crisis. Los gobiernos no tienen más y mejor información sobre el futuro que el sector privado. Por eso es tan importante que de cara a la sociedad que vamos a vivir, dejemos de creer en esa especie de rey mago del gobierno como ente buenista que todo lo soluciona, porque no lo soluciona. Porque no solamente no lo soluciona, sino que además que cuando no lo gestiona bien y no lo soluciona y no hace ni siquiera lo que está en su mandato hacer bien, entonces reprime a la sociedad y utiliza la mentira y la propaganda. Esta es otra cosa que deberíamos estar aprendiendo. Deberíamos estar aprendiendo que mucho cuidado con darle más poder a unos gobiernos que cuando lo hacen mal y se enfadan los ciudadanos, ocurre lo que está pasando en ese barrio, en esa calle de Madrid que estabas mencionando, que se utiliza la represión para parar la protesta genuina y legítima del ciudadano, no se utiliza la crítica para mejorar la gestión, sino
lo contrario, se enroca, que es lo que está pasando ahora mismo. Los gobiernos que lo están haciendo peor son los que más se están negando a tomar medidas en las que corrijan los errores que han tomado. Lo que están haciendo es duplicar, volverse muchísimo más agresivos contra cualquiera que los critique, entre otros tú y yo. E intentar, y esa es otra, intentar silenciar a los que pueden silenciar, a los que no pueden silenciarnos, a esos no pueden, pero a los que pueden, desde luego lo hacen. Pues mientras están todos esos ciudadanos en la calle Núñez de Balboa con las caceroladas, ese ruido crítico que el gobierno trata de aplacar, mientras tanto Pablo Iglesias aprovecha para tratar de colarnos un impuesto a los ricos. ¿Qué le parece eso? Bueno, pues eso se llama la estrategia Varoufakis. Ante la evidencia de que sus malas políticas nos van a llevar a un rescate de consecuencias imprevisibles, ante la evidencia que la tienen porque ellos reciben en su teléfono móvil todos los días el déficit, los ingresos fiscales y los gastos que tenemos, de que vamos a entrar en una crisis de deuda, lo que hace Podemos es crear un subterfugio para que cuando genere una crisis de gobierno, porque van a tener que hacer enormes recortes, decir que ellos habían planteado algo que iba a solucionarlo todo. Mira, el impuesto que ellos están planteando, cuando estaba en todas las comunidades autónomas implementado, recaudó en su máximo, antes del pico de la burbuja de España, recaudó alrededor de 2.730 millones de euros. Estos señores nos han dicho que van a recaudar 11.000 millones. No se lo cree nadie, no hay ningún economista socialdemócrata o de cualquier ideología que se lo crea. Pero en cualquier caso, es que el déficit en el que están entrando, porque no se ha reducido ni un solo gasto de la administración más cara, del gobierno más caro de nuestra democracia, con más ministerios y además más cargos públicos que nunca, cargos de confianza que nunca. Ellos han mantenido una administración de bonanza y además han añadido toda una cantidad de gastos completamente injustificados y además con ninguno con memoria económica, ninguno con plan económico, ninguno con espacio presupuestario. Entonces, ante esa evidencia, sabiendo que nos vamos a meter en un déficit de 120.000 millones mínimo, presentan esto del impuesto a los ricos, sabiendo primero que no van a recaudar ni una fracción. Porque fíjate que ellos en sus cifras, que no se cree nadie, están hablando de recaudar 11.000 millones para un déficit de 120.000 millones, al que hay que añadir, ojo, 7.000 millones que se habían saltado en 2 meses con respecto a las cifras reales presentadas del año pasado, y al que hay que añadir también otros 7.000 millones de exceso de déficit el año pasado sobre lo que habían prometido en diciembre. Por lo tanto, lo que están diciendo simplemente están buscando dividir la sociedad justo antes de romper el gobierno. Y eso es la estrategia, la misma que hizo Varoufakis, que es llevas al país a la quiebra y cuando sales dices, no, pero yo tenía un plan que era muy bueno, que era ponerle muchos impuestos a los ricos. La realidad, la evidencia, es que ese impuesto generaría unos ingresos máximos de 3.000 millones. La razón por la que todos los países de la Unión Europea, excepto España, ha eliminado el impuesto de patrimonio es porque se recauda poquísimo y encima tiene un efecto mucho más negativo sobre inversión, atracción de capital y empleo. Por lo tanto, por eso no se ha eliminado en todos los países. Pero no, estos señores tienen como objetivo generar lo de que siempre hacen, la envidia, el odio, el ataque entre ciudadanos y hacer pensar a los demás que todo se soluciona quitándole el dinero a los otros. No, la realidad es que solamente en junio de este año, el gasto que el gobierno va a tener en salarios públicos, más pensiones, más ERTES, más prestaciones por desempleo, va a superar los 20.000 millones. Es decir, que si en sus mágicas cifras infladas y completamente increíbles de recaudación se consiguiesen, no cubrirían ni un mes del aumento de gasto que se han metido.
Pues así nos va, y lo que deberían hacer efectivamente sería recortar en esas macroestructuras públicas y de gobierno que tienen, en vez de tratar de inventarse esos nuevos impuestos. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado en Los Intocables. Un gusto, muchas gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, Cristiano, ¿qué impresión te da? Hombre, la impresión, al igual que el resto de los españoles, es que todavía no damos con la tecla y han pasado ya muchos días. Hoy cumplimos 2 meses de estado de alarmas, 2 meses de confinamiento y vemos que tenemos al peor gobierno para manejar el timón del país. El gráfico que presentabas anteriormente me recuerda a uno de 1988 de las leyes de la estupidez humana, donde colocan algunos como los inteligentes, que sería en este caso pues Alemania, Dinamarca, Austria, y otros como los malvados, posiblemente Estados Unidos, Suecia, que se preocupa más de la economía que de la salud. Y luego estamos los estúpidos, que ni siquiera sabemos salvar vidas ni salvar la economía, y ahí nos encontramos España, Italia y el resto de países que mencionabas anteriormente. A mí me preocupa que el gobierno no haya sabido trazar un plan y pactarlo y consensuarlo con la oposición en todo este tiempo. A mí me preocupa que el gobierno no haya sabido hacer bien la gestión de material sanitario. Yo no estoy de acuerdo con lo que decía el señor Lacalle respecto al fracaso del centralismo, porque lo que ha fracasado es la gestión del gobierno, es decir, una sanidad centralizada, si lo hubiésemos puesto en práctica antes, podría haber gestionado mejor esta crisis, porque un mando único tiene todo el sentido del mundo, por ejemplo, a la hora de comprar material. Lo que no tiene sentido es tener 17 sistemas de desescalada distinto, 17 sistemas diferentes de solucionar esta situación. Ya vemos ahora que el País Vasco está en la fase 0,5, entre la 0 y la 1, y no sabemos lo que nos espera los próximos días, si es verdad que Pedro Sánchez acaba buscando esto de la cogobernanza con los nacionalistas para intentar prorrogar el estado de alarma. Nosotros, y yo lo que pido, es un plan, y llevamos pidiéndolo desde el principio. Pedimos que se hagan test masivos. Se ha visto por el estudio serológico que han publicado que el nivel de contagio en España era mucho mayor de lo que tenía el gobierno, las cifras que manejaba el gobierno, con lo cual estábamos tomando medidas sin tener el dato real en nuestras manos. La gente entiende perfectamente que se tienen que hacer pruebas de diagnóstico para luego salir a la calle. La gente entiende totalmente que haya que buscar un consenso entre partidos políticos para salvar la economía. Lo que no entienden es que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez sigan tomando medidas de forma unilateral. Lo que no entiende es que no haya consenso político. Lo que no entiende es que nos estén llevando al desastre y no quieran escuchar a otras formaciones políticas. Entonces, yo pido, por favor, sensatez, responsabilidad, respeto hacia todos los ciudadanos españoles que escuchamos las medidas del gobierno y queremos que nos traten como seres inteligentes, responsables, capaces además de tomar las medidas de prevención para protegernos a nosotros mismos. Lo que no entiendo es que nos estén llevando al desastre como están haciendo. César. Pues yo lo primero que quería decir es que, la verdad, me encantaría que tuviéramos de responsable económico de España a don Daniel Lacalle y no a María Jesús Montero, alias Chiqui, 1.200 millones no son nada, como decía ella, con esa rigurosidad que le caracteriza, ¿no? Porque escuchando todo lo que ha dicho don Daniel Lacalle, pues la primera conclusión a la que cualquiera con un mínimo de nociones de economía puede llegar es que con una persona como él, o muchos más como él en el gobierno, la situación económica sería infinitamente menos mala de lo que vamos a tener. Por enlazar con el tema fiscal y con esa, en fin, esa promesa vana, hueca y falsa del vicepandemias Pablo Iglesias de subir o crear un nuevo impuesto a los ricos, yo quisiera recordar varias cosas. En España, según datos de 2018, solamente 91.000 contribuyentes ganan más de 150.000 euros al año y son el 0,46% del total. Ese 0,46% del total que gana más de 150.000 euros al año ya aporta en la actualidad el 11% de la recaudación por el robo del impuesto de la renta. Es decir, un 0,46% de contribuyentes aporta el 11% de la recaudación total, ¿vale? En términos de miles de millones son que 91.000 contribuyentes están aportando 8.000 millones de euros en la recaudación por IRPF. En la actualidad, el tipo máximo de robo por IRPF que sufrimos los españoles es del 45% para rentas de 60.000 euros anuales. Es decir, que en la actualidad ya una persona que está ganando 60.000 euros brutos al año sufre el atraco por parte del Estado de 27.000 euros al dinero que gana con su esfuerzo, con su sudor y con su trabajo. Creo que eso es absolutamente inaceptable. Pero cuando antes del coronavirus la señora Chiqui Montero, 1.200 millones no son nada, ya quería subir el impuesto, el tipo máximo del IRPF, lo quería subir nada menos que a un 52%.
Es decir, quería perpetrar el robo de que a determinadas personas, en función de lo que ganasen, se les robasen 52 euros de cada 100 que ganasen con su trabajo por el mero hecho de tener un salario de en torno a 150.000 euros. De haberse perpetrado semejante atraco fiscal, hubiera supuesto que una persona que está ganando 150.000 euros brutos al año tendría que sufrir el atraco de 78.000 euros al año por parte de este gobierno social comunista. En eso estaban antes de que empezase el coronavirus. Esos eran los planes de atraco fiscal que quería perpetrar Chiqui Montero. Entonces, aquí a cada uno lo suyo. Es inaceptable que se esgriman determinados niveles de ingresos totales para justificar el atraco a esas personas. El dinero no es de las personas en función de la cantidad que ganan. El dinero es de las personas por el mero hecho de que lo ganan con su trabajo, sea X o sea X más 100. Y lo que pasa cuando subes esa fiscalidad a esos límites absolutamente de latrocinio, de atraco y de expolio, quien puede, se va. Esto en Navarra lo saben muy bien. Cuando llegó Uxue Barkos al poder en la anterior legislatura en el Parlamento Foral de Navarra, perpetró un impuesto de nueva creación para las SICAPs, para las sociedades de inversión de capital. Y en Navarra había 8 SICAPs. Cuando llegó la señora Barkos a perpetrar su atraco, las SICAPs se fueron. Pero es que este gobierno no tiene en la cabeza que las personas a partir ya de determinado patrimonio tienen muy fácil irse de España en cuanto vean que hay un gobierno que pretende robarles más de lo que ya les están robando. ¿Son así de imbéciles? ¿Son así de incultos? ¿Son así de torpes? ¿O esto es una cortina de humo para evitar el debate fundamental que es, oiga, hay que recortar el gasto público? Tenemos una masa salarial de sueldos públicos de 142.000 millones, que eso es el 12% del PIB. Hay que estudiar la forma de que haya mucha menos gasto en sueldos de empleados públicos, exceptuando profesiones que son, o perfiles que son absolutamente necesarios, como policía, guardia civil, ejército, sanitarios, etcétera, pero dentro de esa bolsa enorme de sueldos públicos, de la masa laboral que está contratada por el sector público, ¿qué pasa? ¿Que no se puede hacer un estudio en profundidad, una auditoría para ver cómo se puede rebajar eso? Además, la gente que está empleada en el sector público tiene un puesto de trabajo garantizado. Por tanto, ahora que dice el señor Iglesias que hay que pedir un esfuerzo, que no es pedir, que es exigir ese esfuerzo, que es muy distinto, ¿y qué pasa? Que el sector público no va a hacer ningún esfuerzo, ¿verdad? Todo lo tenemos que hacer en el sector privado y los autónomos tienen que seguir pagando 300 euros al mes por no trabajar para que haya una ingente cantidad de personal metido en el sector público, que mucho de ese personal o podría cobrar menos o no debería cobrar nada, puesto que no lo necesitamos. Bueno, yo sobre el sector público ya tenemos la experiencia de la crisis de 2008, que mucho se habló de suprimir diputaciones y nosotros desde UPyD, por ejemplo, lo defendíamos y luego no se hizo absolutamente nada. Entes superfluos, muchísimos dentro de la administración, muchos para enchufar amiguetes de políticos que nunca se suprimieron cuando hacía falta en una crisis económica muy dura como la que hemos vivido. Ahora mismo quieren hablar de impuestos, pero no es cortina de humo, César, es pura propaganda política. Estamos viendo cómo se está gobernando a favor de la propaganda. No se quiere poner un plan a largo plazo, no se quiere un pacto de reconstrucción, no se quiere el consenso de los partidos políticos, se quiere hacer propaganda pensando en el interés electoral y en los votos. Es lo único que saben hacer. No saben gestionar una crisis, no saben salir de una pandemia, que entiendo que es una situación extraordinaria y compleja. Lo único que saben es buscar votos y para eso sinceramente no les pagamos para solucionar nuestros problemas, les pagamos para consensuar medidas económicas a largo plazo, porque muchas de las medidas que se proponen ahora mismo deberían ser estructurales y tenían que haber estado ahí para ayudar a las pymes y a los autónomos desde hace mucho tiempo y no ahora en una situación de crisis sanitaria. Sin embargo, lo que vienen es a comprar votos, a explicar a la gente que van a sacar el dinero de los ricos para salvar a los pobres cuando los números no dan. Todos sabemos que la respuesta aquí está en Europa, pero ¿Europa qué dice? Que ustedes no hicieron los deberes respecto al déficit cuando tenían que hacerlo, que en 2019 nos fuimos al 3% del PIB cuando el objetivo de déficit era del 1,3. Es decir, Europa sabe que España no sabe hacer los deberes en materia económica, o el gobierno que tenemos actualmente no sabe hacerlo. Y luego vamos a pedir que nos compren deuda, que nos paguen las medidas para salvar la situación del coronavirus, o posiblemente, y espero que no, llegar a un rescate. Yo me hubiera parecido muchísimo más responsable haber pactado un plan económico con partidos moderados y no de corte populista como Podemos, sino con partidos moderados como Partido Popular y Ciudadanos y el Partido Socialista de la mano, un plan económico que dé credibilidad al futuro de nuestro país,
que seguir con medidas de este estilo que lo que buscan es rascar votos en una situación dramática para el país. Yo, con este tipo de políticos que tenemos en el Congreso de los Diputados y con este tipo de partidos que solo buscan su interés partidista, nosotros como país no vamos a ningún lado y seremos los peores en todos, ganaremos en paro y seremos la economía menos competitiva de Europa y seguiremos aquí luchando para que se haga una política de calidad. Pero sinceramente, si piensan seguir con la propaganda y tratarnos como si fuéramos tontos, no vamos a ir a ningún lado. Pues este plano cartesiano que les hemos mostrado en el inicio del programa, el equilibrio entre cuidar la economía y cuidar la salud, viene a demostrarnos que el de España es el peor gobierno del mundo a la hora de cuidar nuestros intereses. No ha sabido cuidar ni nuestros contagios ni nuestros fallecimientos, pero tampoco nuestra economía. Y no solamente lo dice este análisis de los economistas, resulta que los organismos internacionales también lo están señalando y la prensa extranjera también lo está denunciando. Por eso no es de extrañar que cada vez sean más los ciudadanos que todos los días se suman a las caceroladas que constantemente están protestando contra la gestión del gobierno de Pedro Sánchez y pidiendo su dimisión. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted.
En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-mediomadrid.com y conseguirán hasta 600 euros. Sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina en Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos, capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbiolina Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Así que quédate en casa con Simbiolina Megaflora, ya sabes, es de Mundo Natural. La prensa extranjera lo viene advirtiendo, los organismos internacionales lo ratifican y los ciudadanos cada vez más también se van dando cuenta que ante la nefasta gestión que está llevando nuestro gobierno de toda esta crisis del coronavirus, la única solución es la protesta. La idílica estampa de los balcones aplaudiendo ha dejado paso a otra realidad, la de las caceroladas diarias de cada vez más y más ciudadanos que piden la dimisión de Sánchez y manifiestan su oposición a las medidas de confinamiento y autoritarias de su gobierno. Las caceroladas, acompañadas por la exhibición orgullosa de banderas españolas, se están produciendo en las calles de muchas ciudades de España, pero está adquiriendo especial protagonismo la cita diaria que se produce en la calle Núñez de Balboa de Madrid a las 9 de la noche. A los partidos de la izquierda no les está gustando absolutamente nada este movimiento popular que de manera espontánea está multiplicándose por las ciudades de toda España y mucho menos el protagonismo que está adquiriendo esta cita diaria en la calle Núñez de Balboa de Madrid. Desde Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ha despreciado esta protesta popular diciendo que son pijos que no pueden ir al club de golf. Ha resultado que los únicos disturbios, protestas, como mínimo alegales, por no decir directamente ilegales, han sido en barrios pijos de Madrid, en el barrio de Salamanca, por parte de 100, 150 pijos, porque no pueden ir al club de golf.
Ante este desprecio, la protesta popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que ha dicho es que no es más que un aperitivo, que esto no es más que una muestra de lo que ocurrirá multiplicado cuando la gente pueda salir a la calle. Están aprovechando la mayor crisis que ha vivido la historia reciente de España para imponer un mando único dictatorial y esperen a que la gente salga de la calle, porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma. Pues parecerá una broma, nada más que un pequeño anticipo. César, ¿qué te parece? Enlazando con Rufián, la verdad es que el desprecio con el que trata a la gente que por el mero hecho de vivir en una parte concreta de la ciudad de Madrid parece ser que ya no tienen derechos políticos, ni derecho de manifestación, ni derecho a oponerse a un gobierno que está gestionando muy mal la situación sanitaria y económica. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la legitimidad política para discrepar del gobierno va en función de la zona en la que vives, del nivel de renta. Esto, si se dijera de otras partes de Madrid, donde hubiera habido manifestaciones, pero donde el poder adquisitivo fuera sensiblemente menor, sería inaceptable por clasista, ¿no? Pues este planteamiento que ha hecho el señor Rufián es absolutamente clasista, pero bueno, por hablar en términos tan claros como habla el señor Rufián, que dice que, en fin, que es gente que no puede ir a jugar al golf, por tanto, pues si hay que elegir, yo prefiero a la gente golfista que a la gente golpista, como el señor Rufián y todos sus compinches que dieron un golpe de Estado, que intentaron subvertir la legalidad vigente de la que él mismo habla, que es contrario a la ley. Hombre, que lo diga un partido como Esquerra Republicana de Cataluña, que ya lleva 2 golpes de Estado en su haber como partido, el que hicieron en la Primera República y el de ahora, ¿verdad? O sea, esto lo dice alguien de Esquerra Republicana que es un partido golpista, ¿no? Me llama mucho la atención ver al señor Rufián reivindicando el cumplimiento de la ley, pero por otra parte, se está poniendo mucho el foco en el origen o en la zona de Madrid donde están siendo las protestas, pero yo me estoy fijando en otra cosa. ¿Alguien ha visto una sola barricada, un solo contenedor de basura ardiendo, que haya habido el más mínimo problema de violencia? Al final, si se está manifestando la derecha, por así decir, vuelve a pasar lo que ha pasado siempre, como cuando en tiempos de Zapatero y su negociación infame con los terroristas asesinos se manifestaba la AVT, que la policía iba a esas manifestaciones de la AVT y ni siquiera llevaba equipo antidisturbios. Y un policía le decía a cualquier persona, póngase usted aquí, y se ponía. Y no había ningún tipo de problema de orden público. Cuando se manifiesta la izquierda radical, es aluvión de adoquines arrancados de las aceras para tirárselos a la policía, contenedores quemados, coches destrozados, escaparates rotos, o como cuando se manifiestan los sindicatos, estos cuyos liberados no han arrimado el hombro, 400 liberados sindicales en Madrid, tocándose el pie, por no decir otra cosa, en lugar de estar trabajando en la sanidad pública, ¿verdad?, que tanto reivindica, pues no se pusieron a trabajar. Cuando se manifiestan los sindicatos, después siempre hay disturbios, rotura de escaparates, cajeros que sufren el estilo Serra, es decir, que son vandalizados o inutilizados, al estilo Isabel Serra, portavoz o portacoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, este tipo de cosas, ¿no? Y por otra parte, coincido mucho ya por último con lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En cuanto legalmente se acabe el estado de alarma, que el gobierno tenga por seguro que en Madrid, desde luego, la manifestación que va a haber en su contra va a ser millonaria. Va a haber millones de personas en las calles, naturalmente. Por eso yo creo que quieren alargar el estado soviético de alarma hasta finales de junio y pretenden tenernos confinados en nuestras casas, incluso a ser posible literal, porque yo creo que este gobierno incluso quiere eso, que estemos con espacio finados, porque ha habido mucha gente que ha muerto por el coronavirus en sus casas y nadie ha ido a socorrerles, y se han dado casos que he leído en la prensa, incluso de personas que han perdido familiares, llamaban para pedir ayuda y no se presentaba nadie allí. Ese es el nivel de desatención que ha provocado este gobierno, que ahora nos da lecciones. Bueno, yo entiendo que la ciudadanía esté cabreada, lo entiendo perfectamente, y la verdad es que la gestión que ha realizado el gobierno explica en cierta parte ese cabreo, pero pediría a los partidos que saben manejar bien el cabreo de la ciudadanía que por favor lancen mensajes para que se queden en su casa y no salgan a la calle a protestar, porque como dice la presidenta Ayuso, habrá un momento para que podamos ir a manifestarnos con seguridad. Al final, lo que hacen algunas personas, queriendo exteriorizar ese cabreo en la vía pública, es darle un discurso al gobierno para poder decir, mira a estos señores insensatos que no cumplen las normas de confinamiento. Yo ahí creo que se está haciendo llamamientos a la calma desde el propio alcalde de Madrid, desde otras personalidades, para decir, señores, primero cumplamos las normas y luego tendremos nuestro momento para manifestarnos y salir a la calle y explicar al gobierno todo lo que no nos gusta de esta gestión que ha realizado. Entonces, yo, de verdad, o sea,
hay miles de maneras de protestar. Se ha hecho manifestaciones virtuales, que a mí me parecía muy novedoso cuando empezamos toda esta crisis. Yo no digo que la secundara, pero me pareció una forma de protestar muy inteligente por parte de las personas que se tienen que quedar confinadas. Las caceroladas se pueden hacer desde casa y tenemos que pensar en el futuro cómo va a ser esa forma de manifestarnos si lo hacemos en fase 3 o en fase 4 cuando toque, ¿no? Cuando ya haya acabado el confinamiento. Ahora mismo es fundamental cumplir con las medidas y yo sinceramente estoy tan cabreado con el gobierno como pueden estar las personas de Núñez de Balboa, del barrio de Salamanca, por la mala gestión realizada, pero creo que toca quedarse en casa. Pero, Cristiano, vamos a ver, en redes sociales se han publicado también vídeos de gente paseando, no en la calle Núñez de Balboa, no, paseando por otras zonas de Madrid, que simplemente aprovechaban la hora de paseo soviético que nos ha permitido el gobierno para salir de nuestras casas y poder ejercitarnos, y salían a pasear con su bandera de España al hombro o con un mástil o como les diera la gana. Y han tenido que ser, o han sufrido el ser parados por la policía para pedirles el DNI. Y yo me pregunto, ¿en base a qué? Cuando estás cumpliendo las propias normas que el gobierno social comunista ha impuesto de que solo podemos salir de 6 a 10 de la mañana para hacer deporte o pasear y de 8 a 11 de la noche, y estás saliendo en ese horario cumpliendo las propias normas de confinamiento que el gobierno social comunista te ha dado, entonces yo lo que me pregunto es, ¿por qué narices hay policías que se avienen a seguir las consignas políticas del SEBIN español, de la Policía Política Española de Pablo Iglesias, y pedirle el DNI a una persona que está en la hora soviética de paseo, por tanto cumpliendo la legalidad totalitaria de Pablo Iglesias, que por el mero hecho de llevar una bandera española te piden el DNI? A los agentes de policía que hacen eso, yo les diría dos cosas: que si tienen valor, se nieguen a hacer ese servicio al gobierno socialcomunista porque no es legal. Porque una persona que está paseando en el tiempo prescrito para ello puede salir perfectamente con la bandera de España si le sale de la punta del pie, por decirlo muy educadamente. ¿Y qué es esto de que a una persona se le pida el DNI por el mero hecho de ir con la bandera de España por la calle? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿En base a qué legislación? Y el policía que se avenga a eso debería sufrir una denuncia por abuso policial y se le debería retirar la placa si es que no tiene el valor de negarse a ser la policía política del vicepandemias Pablo Iglesias. Toda la policía que he conocido y he tratado, la verdad suelen tener un respeto inmenso por la bandera de España. A mí mismo me han parado en varias ocasiones durante este estado de alarma, yendo a la farmacia, yendo a la carnicería, y no tenía muy claro exactamente si, como no llevaba una bolsa de supermercado, no se veía muy bien hacia dónde iba, y me han preguntado hacia dónde iba y he tenido que justificar en más de una ocasión. Entonces yo entiendo que parar a la gente por parte de la policía es algo más que habitual en desde que se ha implantado este estado de alarma. Pero yo pedir el DNI... no creo... Cuando estás en la hora de paseo soviético y por tanto cumpliendo la legalidad del vicepandemias, yo reconozco ¿para qué te piden el DNI? Que en la hora de paseo todavía no me han parado. Me han parado antes de que se permitiera pasear y hacer deporte, y a mí me han pedido explicaciones la Guardia Civil y yo gustosamente les he explicado lo que estaba haciendo en ese momento. Quiero decir, entiendo que hay una voluntad de protestar. Entiendo que la policía tiene que verificar si la gente está cumpliendo las acciones permitidas dentro del estado de alarma, el paseo, el deporte, lo que se permite, el salir a comprar, ir al supermercado, ir a las necesidades esenciales y básicas de los que estamos todavía, al menos en Madrid, en fase 0. Lo que le pido a la gente es que no le pongan fácil el discurso a la izquierda, es decir, de irresponsables, porque están saliendo sin mantener la distancia, porque están saliendo a protestar por encima de lo que es los criterios de salud, y esperar un momento, porque va a ser cuestión de poco, que podamos salir a la calle a manifestarnos y a plantar cara a este gobierno, porque ahora mismo no es el momento. Eso es lo que te quiero decir, César. Que sí, Cristiano, que te entiendo, pero permíteme, con todo el cariño del mundo, pero no me cojas la parte por el todo. Yo no me estoy refiriendo a lo que está pasando en la calle Núñez de Balboa de Madrid. Me estoy refiriendo a que en otras partes de Madrid, y hay vídeos en redes sociales, en otras partes de Madrid, en la hora de paseo legalmente permitida por el poder totalitario, hay policías que están parando a la gente por el mero hecho de salir a pasear con la bandera de España, en la hora de paseo legalmente permitida. Y eso es a lo que voy. Yo no voy a que, pero un momento, Cristiano, yo no voy a que la policía haga dejación de funciones de verificar que fuera de esas horas de paseo que la gente tenga un motivo justificado para estar en la calle y por tanto se cumpla el estado de alarma. No estoy yendo a eso. A mí también me ha parado en alguna ocasión la policía local volviendo a mi municipio de residencia, justo saliendo después de aquí de la tertulia. ¿Y dónde viene usted? Pues vengo tal, enseñaros el justificante, etcétera, etcétera, pero yo lo que no hubiera permitido
es que me hubieran tomado nota de mi DNI, porque a lo mejor en mi coche hubiera llevado una bandera de España, que sería el equivalente. Porque si tengo una causa justificada para estar en la calle, o he salido a la calle conforme a las propias normas que ha dictado el gobierno, no entiendo que haya agentes de policía que estén actuando como el SEBIN, como la policía política de la dictadura asesina venezolana, pidiéndole a la gente el DNI cuando está en su hora de paseo. Y si la gente quiere salir a pasear con la bandera de España, y no por lo que está pasando en la calle en Núñez de Balboa, sino en muchas otras calles de Madrid, y se está viendo, o también hay constancia y hay denuncias de que hay policías que están subiendo, policías de paisano, que suben a los domicilios a pedir el DNI de la gente que está dándole a la cacerola protestando en su balcón. Oiga, esto no es Venezuela, de momento, que yo sepa, no es Venezuela. ¿Qué narices hacen policías subiendo a la casa de gente a pedir el DNI porque estén protestando dando la cacerolada en el balcón? Que esto no es Venezuela, que no, que esto es inadmisible, que esto no se puede permitir. La gente, los ciudadanos son libres de hacer en su casa, por ejemplo, pues en ese caso último que dices, si le van a pedir explicaciones por hacer una cacerolada en el balcón, y si es una hora donde está permitido incluso hacer ruido, la verdad es que no lo entendería. Pero pues está pasando, Cristiano. Vuelvo a decirte, César, es que hay gente que le han pedido explicaciones por sentarse en un banco. Es decir, pero si ahora no mismo hay una serie de normas. No, es que me cuesta creer que sea por pasear con la bandera de España. Es más, estoy dispuesto a hacer la prueba. Yo no tengo ningún tipo de complejo de llevar la bandera de España. Es una bandera que me representa y me gusta, y estoy por salir a pasear con la bandera de España a ver si me dicen algo. Porque no me es que no vivo en Madrid ciudad, es que si no lo haría. No, porque quiero decir, la policía tiene la obligación de preguntar a la gente si está cumpliendo con los requisitos del estado de alarma y de los decretos. Es decir, si alguien está parado en un sitio protestando, no es salir a dar un paseo, no es hacer ejercicio físico, es una protesta parado en la calle que no está contemplada dentro de las cosas que podemos hacer. Aquí lo que la policía tiene que conseguir en una situación súper compleja, que entiendo que para los policías no tiene que ser nada fácil de gestionar, es que se cumplan los mandatos del gobierno. Y nos gustará más, nos gustará menos, pero tenemos que ser responsables. Por eso yo le pido a la gente que espere a que esto acabe y nos apuntemos todos juntos a una manifestación. Pero ahora mismo no hay que poner fácil el discurso de ustedes están pegados unos a otros haciendo una protesta callejera cuando no toca, cuando ahora mismo lo que tenemos es que superar, al menos en Madrid, la fase 0. Fíjense cómo evoluciona el discurso. En el inicio de la pandemia era preocupación sanitaria, fundamentalmente de contagio, de fallecimientos, de enfermedad. Después, inmediatamente, quedó desfasado y superado por la ola de la economía. Muchísimas familias están pasándolo ya realmente mal debido a la falta de medidas de ayuda ante esta crisis sanitaria. Pero es que ahora la gran duda, el gran debate, la gran pregunta es ¿qué pasa con las libertades individuales de los ciudadanos en un país libre y democrático como es España? ¿Qué pasa? ¿Está limitado el derecho a la protesta, el de movilidad? Está claro que sí, por un estado de alarma que algunos creen que más bien parece un estado de excepción. Pero la protesta se está generalizando. Cada vez son más las caceroladas que se reproducen en toda España, y muestra de todas ellas es esta, que todas las noches a las 9 de la noche se produce en la calle Núñez de Balboa de Madrid. Resulta que los ciudadanos están hartos de cómo ha gestionado de mal el gobierno de España, algo que vienen denunciando los organismos internacionales y hasta la prensa extranjera. Pausa y se lo mostramos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.